Ahora les voy a empezar a compartir. Vamos a ver lo que es el concepto de contratos. Vamos a ver la clasificación dentro del Código Civil conforme a los doctrinarios. Les recuerdo que los doctrinarios son las personas que estudian todos estos temas del contrato y que a veces tienen su propia opinión respecto de estos temas. Entonces vamos a ver eso y vamos a ver determinados contratos. Les voy adelantando que con seguridad con ustedes me va a pasar lo mismo, que el contrato informático no lo vamos a poder ver hoy, lo vamos a ver la clase que viene. En cuanto empieza la clase vamos a ver el contrato informático y después seguimos con el derecho laboral, porque no me va a dar el tiempo. Bueno, empiezo a compartir. Todo lo que vamos a ver ahora, espérenme que estoy, todo lo que vamos a ver ahora es todo el material que ustedes tienen en la plataforma, en la parte del general, materiales, van abajo y encuentran todo. A ver, en este apunte se habla de una triple clasificación de contratos en el nuevo Código Civil. O sea, en el más que nuevo, ya tenemos más de 10 años, pero es una clasificación que realizaron estas personas que estudian el tema de contratos y que una vez analizado todo lo que tenga que ver con ellos, determinan qué es un contrato paritario, qué es un contrato de adhesión y qué es un contrato de consumo. Y para ellos, esta sería la triple clasificación de contratos en el nuevo Código Civil. El tema es establecer fundamentalmente cuáles son las diferencias de estos tres contratos. Nosotros hoy vamos a ver qué es un contrato paritario o discrecional o clásico y vamos a ver el contrato de adhesión. No vamos a ver el contrato de consumo porque el contrato de consumo y la extensión y de qué se trata y demás lo tiene uno de los grupos. O sea que lo van a abarcar recién y lo voy a tomar en la segunda parte del año, en el segundo parcial. Pero entra dentro de esta clasificación. A ver, dentro de esta clasificación de contratos, cuando analizan todos los contratos, los doctrinarios lo que dicen es, tenemos tres categorías, esta triple clasificación. La primera es la que abarca los contratos paritarios y entiende por contratos paritarios, que después vamos a ver bien el concepto y demás, entiende por este contrato a los contratos en donde las partes estarían en igualdad de condiciones negociales. O sea, podemos negociar cada una de las cláusulas porque no se considera que hay una de las partes del contrato que está por encima de la otra o que tiene poder respecto de la otra en el contrato. Esto sería en el contrato paritario, una de las características esenciales de este contrato. En cambio, si lo ponemos en contraposición, tenemos el contrato de adhesión. Y el contrato de adhesión es el contrato en donde nosotros vamos a ver que hay una definición dentro de uno de los PowerPoint que yo les subí, donde habla de qué es un contrato de adhesión, cuáles son las partes del contrato de adhesión. Tenemos por un lado la parte predisponente y por el otro lado tenemos el adherente. El predisponente es el que va a establecer todas las disposiciones que tiene ese contrato, puede ser él o puede ser un tercero, determina cuáles son las cláusulas del contrato, y del otro lado está el adherente, que puede ser cualquiera de nosotros, podemos estar en cualquier lado, pero podría ser cualquiera de nosotros, donde la opción que nosotros tenemos frente a un contrato de adhesión es esa, adherirnos al contrato. Queremos contratar un determinado servicio, yo acá les puse ejemplos, contrato bancario, transporte, la afiliación de empresas, medicina prepaga, telefonía móvil, tiempo compartido. Todos estos contratos, nosotros por lo general no los negociamos. Si nosotros queremos
formar parte de este contrato, vamos como adherentes. Eso significa que nos van a presentar el contrato, queremos un contrato bancario en general, una cuenta que nos abren, que las tarjetas, que la caja de ahorro, que la cuenta corriente, y todo lo que determine el contrato bancario, la realidad es que nos van a traer el contrato, que va a tener determinadas páginas, en donde nosotros no negociamos nada, simplemente van a colocar cuáles son nuestros datos y firmamos y allí empezaríamos con ese contrato. Ustedes fíjense que en el contrato bancario por lo general no negociamos nada. Quizás en otros contratos tenemos posibilidades de negociar la fecha de pago o alguna que otra cláusula, pero que es específica. Pero la realidad es que los contratos de adhesión estamos en esas condiciones. Una de las partes es la que impone, por así decirlo, porque redacta y establece unilateralmente todas las cláusulas de ese contrato, y por el otro lado tenemos el contrato, del otro lado del contrato tenemos al adherente, que para poder formar parte de ese contrato, lo acepta en las condiciones que ya está redactado. ¿Mm? ¿Quieren tener un determinado servicio o telefonía móvil y demás? Entonces, celebramos el contrato, nos adherimos a ese contrato, suscribimos ese contrato, firmamos ese contrato, y de esa manera somos la parte adherente. Después vamos a ver cuáles son las características que tienen en este contrato de adhesión. Les vuelvo a decir que el contrato de consumo lo dejamos para que lo explique el grupo que está destinado a este contrato, que también se va a vincular mucho con este contrato de adhesión. Entonces, tengan presente esta triple clasificación y ahora les voy a ir explicando un poco de qué se trata la primera y la segunda. Cuando estamos hablando, espérenme que se me da lío que no sé cuál es el PowerPoint, porque los tengo al revés después. Ok. Si vamos a hablar del contrato en general, es este, el del 957 del Código Civil y Comercial, define al contrato como un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento y puede ser para crear, para regular, para modificar, para transferir, para extinguir. Eso puede ser, el contrato se celebra para cumplir con alguna de estas finalidades, relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, esta definición de contrato es la definición que se utiliza para, o como concepto de los contratos paritarios, de los contratos discrecionales, de los contratos que yo les dije, en donde las partes que intervienen en el contrato se consideran en igualdad de condiciones porque tienen esa capacidad, esa posibilidad de poder negociar las cláusulas del contrato. Ahora bien, cuando hablemos de partes en este contrato o en cualquiera, hay algo que les quiero aclarar para que después no se confundan. Cuando hablamos de partes, por ejemplo, en un contrato de locación, como es el contrato que nosotros en un rato vamos a ver, tenemos una de las partes es el locador y la otra parte es el locatario. Cuando hablamos del locador, la parte puede estar integrada por una persona, pero también puede estar integrada por varias personas. O sea que no es lo mismo hablar de partes que hablar de personas. No se confundan con eso. El locador puede ser una sola persona, entonces coincide parte, el locador por un lado, que es una persona, y el locatario puede ser una sola persona, que es el que va a alquilar, por ejemplo, un inmueble, y puede ser uno solo, pero pueden ser varias. Por ejemplo, quizás en el caso del locador no habría más inconvenientes, locatarios pueden ser dos o más personas. En un contrato de compraventa, que sería otro ejemplo, los que venden pueden ser hermanos, pueden ser personas que han heredado un bien y necesitan venderlo, entonces tienen una porción indivisa, se llama,
de un determinado inmueble, entonces tienen que firmar 4 o 5 personas para poder vendernos ese inmueble. Y estamos hablando siempre de la parte vendedora. Tenemos una sola parte, es la parte vendedora, que está integrada por 5 personas, 5 personas humanas que van a integrar la parte vendedora. Y por el otro lado podemos tener la parte compradora, que está integrada por una persona, como pueden ser por varias personas. Incluso no necesariamente tienen que ser personas humanas, sino que también podemos encontrarnos con las personas jurídicas, empresas y demás. O sea, tengan presente eso, que no siempre cuando hablamos de parte coincide con personas. Si hablamos de parte puede estar integrada por varias personas. ¿Mm? Grábenselo, porque a veces en el parcial se hace el lío. A ver, manifiestan su consentimiento. Este es un tema que lo van a encontrar en otro texto que yo les subí, donde va desglosando cada uno de estos, de este concepto, cada una de qué significa cada una de las partes de este concepto. Pero lo que les quiero aclarar es esto. Si hablamos de consentimiento, estamos hablando de que cada una de las partes manifiesta su voluntad y esa voluntad de cada una de las partes es coincidente, coincide. Y al coincidir se genera la celebración del contrato. ¿Mm? Si ahondamos un poco más, tenemos un acto voluntario. Acto jurídico es un acto voluntario. Para que el acto voluntario, un acto, la voluntad, sea conocida por los demás, necesitamos exteriorizarla. ¿La exteriorizamos cómo? Cuando nosotros queremos exteriorizar nuestra voluntad, lo podemos hacer verbalmente, lo podemos hacer por escrito, lo podemos hacer tácitamente. Por ejemplo, en un contrato que hay que ejecutar algo, quizás no decimos absolutamente nada, pero nos ponemos a ejecutar eso, empezamos a realizar la obra, entonces es como que se entiende que ya hemos entendido y formamos parte de la ejecución de esa obra. Pero bueno, fíjense que tenemos manifestación de nuestra voluntad cuando esa voluntad coincide en las partes. En ese caso nosotros estamos hablando de consentimiento. Voluntades concurrentes o coincidentes en este caso, coincidentes de las partes. Seguimos. Este contrato que yo les definí de recién es el contrato en donde las partes pueden negociar. Después vamos a ir viendo los ejemplos, pero hay contratos que a veces participan de las dos características. Pueden negociarse, y hay contratos que pueden considerarse contratos de adhesión, que es la otra clasificación. Por ejemplo, volvemos al contrato de locación. Si ustedes celebran un contrato de locación de un inmueble, ustedes van a alquilar un departamento y lo hacen con un particular, quizás pueden negociar algo. Mira, la verdad, el precio no me parece tanto, mira, te lo puedo alquilar en tanto, quizás le modifican el valor, lo pueden negociar, no puedo pagarte del 1 al 5, como dice acá en el contrato, o como querés, yo puedo pagarte de 10 al 15, porque es justo cuando yo recibo mi sueldo, lo están negociando. Y así pueden negociar otras características del contrato. Si bien hay muchas cláusulas que están siempre y que se repiten en cada contrato, porque repiten lo que establece la ley, hay muchas cosas que se pueden negociar. Otra de las cosas que hoy en día se negocian en un contrato de locación es el tema de cuánto va a durar esa locación, porque hoy las partes en un contrato de alquiler pueden determinar cuál es el plazo de ese contrato. El plazo de un contrato puede ser, el mínimo, dice el decreto, puede ser de un mes. Pero la realidad es que pueden hacerlo de un mes, de 6 meses, de un año, de 2 años, de 3 años. Las partes deciden. Y si las partes deciden, las partes lo están negociando. Entonces, en estos supuestos que estamos negociando, el contrato de locación puede ser un contrato paritario, o un contrato discrecional.
Pero también nos encontramos frente al contrato de locación, en donde, por ejemplo, si pasamos por una inmobiliaria, por una empresa inmobiliaria, ya lo tienen todo impreso. Y lo que hacemos nosotros es solamente firmar, verificamos nuestros datos, pero ya nos colocaron el monto, el plazo. No podemos negociar prácticamente nada. Entonces, en ese caso estamos frente a un contrato de adhesión, porque nos establecen exactamente todas las cláusulas. ¿Mm? O sea, ustedes fíjense que estamos hablando del mismo contrato, pero ese contrato puede ser paritario, porque lo podemos negociar, pero también puede ser un contrato de adhesión. Es más, en el último tiempo el contrato de locación se considera más un contrato de adhesión que un contrato de los que les referí recién, el contrato en que las partes pueden negociar cada una de sus cláusulas. Lo que se tiende ahora a partir del DNU es que las partes tengan mayor autonomía para poder celebrar el contrato de locación, que celebren eso, incluso que fijen a ver de qué forma van a pagar, la moneda en la que van a pagar, porque puede ser moneda de curso legal, como puede ser cualquier moneda extranjera. Si en el momento de entregar la moneda extranjera y se determina eso, tienen que entregar el billete de la moneda extranjera, lo pueden establecer también en el contrato y lo establecen y tiene que cumplirse. O sea, fíjense que ahora la posibilidad de poder negociar esos contratos es más amplia, aunque todavía falta un camino por recorrer para que podamos hacerlo y podamos negociar. Sobre todo teniendo en cuenta en que si hay, digamos, pocos departamentos para alquilar y hay muchos inquilinos o muchas personas que quieren ese departamento, lo que va ocurriendo es que saben que si no se lo alquilan a ustedes, se lo van a alquilar a otra persona. Entonces la posibilidad de negociación a veces se limita porque saben que ante la falta de inmuebles para poder alquilar, cualquiera puede llegar y va a aceptar los términos y las condiciones que establecen, por ejemplo, una inmobiliaria. Dentro de los principios contractuales que tienen los primeros contratos que yo les dije, está, como les dije, la posibilidad de que las partes celebren libremente el contrato, determinen su contenido. Las partes, fíjense en la última parte acá, son libres para promover todas las tratativas que tengan que ver con la formación del contrato, abandonarlas en cualquier momento. O sea, extienden en el primer contrato que yo les mencioné la posibilidad y la autonomía de la voluntad de las partes. Ese sería uno de los principios. Otro de los principios es la fuerza obligatoria, que es obligatorio para las partes y solo puede ser modificado o extinguido conforme lo que se establezca en el mismo contrato. Buena fe es otro de los principios de cómo debe celebrarse un contrato. El principio de relatividad de los efectos, que es este último, que es el que determina que las disposiciones en el contrato, en principio, afecta solamente a las partes del contrato. ¿Y por qué digo en principio? Porque puede suceder que, vamos a pensar en un boleto de compraventa, firman las partes y en el momento que tienen que hacer una escrituración o antes del momento de escrituración, una de las partes fallece. Entonces, es necesario que esa parte sea reemplazada por sus herederos. O sea que inicialmente no obligó a los herederos, pero esas cosas que no necesariamente pasan en todo esto, pero que puede llegar a suceder. Se Aquí escucha podemos normas entrecortado, no sé si contractuales. pasa a Profe, mí nada sí, más. se está cortando. ¿Sí? Déjame Sí, ver por dónde, si lo cambio. Sí, porque lo tengo con el internet que lo cambio. Ahora me dicen si se escucha mejor o si se entrecorta. Lo tenía con el que está más alejado. La señal más alejada. Ok.
Bueno, normas contractuales. Tenemos, si hablamos de tipos de normas contractuales, tenemos tres tipos. Las particulares, que son las que fijan las partes dentro de un contrato. Las supletorias, que es cuando las partes no las fijan y es necesario determinarlas. Entonces, por ejemplo, si volvemos al contrato de locación, si las partes celebran un contrato de locación y se olvidan de determinar cuál va a ser el plazo de ese contrato de locación de un inmueble que va a ser para vivienda permanente, que como les dije lo pueden determinar las partes en 1 año, 2 años, 3 años, en el plazo que quieran, pero las partes se olvidan de incorporar esa cláusula, supletoriamente se va a aplicar lo que dice la ley. Y la ley vigente al momento de celebración de ese contrato. Y si el contrato lo firman hoy, la ley vigente a la fecha es la que determina que un contrato tiene un plazo, en esas condiciones tiene un plazo de 2 años. Entonces, supletoriamente se va a aplicar lo que establece la ley vigente. ¿Las partes tienen posibilidad de establecer otro plazo? Sí, pero si no lo hacen, aplicamos la ley, porque de alguna manera tenemos que determinar un plazo en el contrato. Eso sería una norma, por ejemplo, supletoria. Y las normas indisponibles son aquellas que están por encima de las dos, de las particulares y las supletorias, que no pueden ser dejadas sin efecto, que son aquellas normas que más allá del acuerdo que tengan entre las partes, incluso si las dejan sin efecto, se tienen por no escritas, porque van a estar siempre vigentes, que son las disposiciones de orden público, aquellas que no pueden ser dejadas de lado. En la clase que viene vamos a ver muchas de estas normas con el derecho laboral, y son las normas que rigen todo lo que tenga que ver con la relación de consumo. Aquellas normas que, más allá de que nosotros no las querramos incluir dentro de un contrato, la ley determina que sí o sí van a estar, que no podemos renunciar a esas disposiciones. Es para que tengan en cuenta que están las tres. ¿Y un ejemplo de las Profe, particulares cuál sería? Una, Un ejemplo de las particulares, por ejemplo. un ejemplo de las particulares, cualquiera que puede, como le decía yo recién, una norma particular es, el contrato de la educación va a tener una duración de 5 años. Hoy, en el decreto de necesidad de urgencia no lo vas a encontrar. Es un acuerdo entre las partes, es una norma particular. Lo determinaron por mutuo acuerdo entre las partes. Prestan el consentimiento y la fijan. Genial, muchas gracias. Se basa en base a la autonomía de las partes. Si las partes no lo determinan, va a ser 2, porque la ley dice 2. Esa sería una supletoria. Bueno, Profe, y en sí, el caso de las indisponibles, si no estuvieran en el contrato, ¿afecta la validez o algo del contrato? en realidad no, para nada. Lo importante es que incluso si el contrato las nombra, pero dice que las partes están renunciando a esas normas, nosotros vamos a ver ahora en el contrato electrónico, yo pongo una de las normas indisponibles, por ejemplo, pongo, porque habla del consumidor. Y las normas que se aplican al consumidor, por ejemplo, el derecho de trabajo. El derecho de trabajo son disposiciones de orden público. Entonces, cuando el trabajador renuncia a sus derechos, y son derechos consagrados en la ley de contrato de trabajo, por más que renuncie, se van a tener por no escritas. ¿Se puede establecer en el contrato? Sí, se tienen por no escritas. Y si no se establece, igualmente van a estar vigentes, porque hay una ley que se va a aplicar. ¿Me siguen? Esas serían las que no pueden disponer, las que no van a poder modificar las partes. Eso ya está determinado. Ahora, a medida que vayamos avanzando en los contratos, van a ir apareciendo. Esas normas sí lo van a ir viendo, así lo definen bien. A ver, vamos al tema de... Profe, Sí, ¿podría explicar de nuevo las normas supletorias? No llegué a entender. las normas supletorias. A ver, una norma supletoria.
Yo hablaba del contrato en general, las normas particulares. Son las normas que las partes pueden determinar en un contrato. Por ejemplo, una norma que pueden determinar las partes en el contrato es en qué momento se paga, de qué fecha a qué fecha. La moneda, en qué moneda se puede establecer un contrato, cómo lo vamos a pagar, el plazo que va a durar ese contrato, porque las partes tienen libertad para poder determinarlo, hablando del contrato de locación. Las partes lo definen. Ahora, si las partes, por ejemplo, están redactando todas las cláusulas y las partes, vuelvo al ejemplo de recién, se olvidan de establecer este contrato de locación, tendrá un plazo de duración de 5 años, de 3 años, más allá de que lo hayan hablado. Vamos a pensar que las partes se pusieron de acuerdo en un contrato de locación por el plazo de 5 años. Y cuando se redacta el contrato, por la circunstancia que fuere, no lo establecen en el contrato. No lo determinan en el contrato. O lo que pueden hacer después es celebrar un anexo, firmar un nuevo contrato, es anexo del contrato principal que se establece cuál es el plazo de duración, porque se olvidaron de establecerlo en el principal y se dieron cuenta, pero en este caso sería el supuesto de que empieza un conflicto entre las partes, o sea que no se van a poner de acuerdo, y cuando buscan cuál es el plazo de duración del contrato, no lo encuentran en el contrato. No está. Entonces, como no está, y uno dice, pero nosotros celebramos este contrato por 5 años. Y la realidad es que ustedes lo buscan en el contrato y no está. Si no lo pueden probar por otro medio, van a tener que ir a la norma supletoria. Y la norma supletoria es la que determina la ley vigente. Y la ley vigente dice que si las partes no fijan un plazo distinto, el plazo de duración de un contrato de locación de un inmueble para vivienda permanente, por ejemplo, es de 2 años. Esa sería la supletoria. O sea, si no lo ponen las partes, vamos a la ley. Y la ley va a tener la norma que va a reemplazar lo que las partes no tuvieron presente, no lo tuvieron en cuenta. ¿Mm? Las partes ponen normas, pero hay situaciones que a veces las partes o no la tuvieron presentes o no se pudo prever. Entonces, frente a un conflicto, cualquier conflicto que pueda aparecer que no lo determinaron las partes en el contrato, entonces vamos a la ley que se aplica a ese tipo de contratos y se resuelve conforme a las disposiciones de esa ley. Esto sería. No está acá, lo encontramos de este lado y lo aplicamos igual, aunque las partes no lo hubiesen convenido en ese contrato, porque es plenamente vigente. Si no, el contrato a veces son leyes muy extensas y no lo tiene. No sé si se Dijo, entendió. dijo ¿Se igual pudo algo entender? de... Sí, yo no sé Habla. quién había preguntado. ¿Cómo? Sí, profe, se entendió. ¿Se Ahora. entendió? Bueno. Cuando dijo ahí, Ah, profe, buscar por otro lado, ay, no recuerdo bien cómo dijo, pero, por ejemplo, no está en el contrato, pero antes de ir a la ley, ¿puedo buscar otro medio donde se haya establecido eso que no sea el propio contrato? Creo que dijo algo parecido a eso. ¿cómo en otro contrato? No, no, porque usted dijo, si no está en el contrato y no se puede, no recuerdo bien las palabras, pero como constatar por otro medio, puede ser ponerle una conversación que yo tenga guardada con el propietario donde establezcamos por Después lo van a ejemplo, ver en el contrato informático. En el contrato informático, el contrato informático, por ejemplo, tiene una característica muy especial. El contrato informático tiene la etapa precontractual. La etapa precontractual, las partes van estableciendo las condiciones del contrato y lo van estableciendo en determinadas cláusulas que las pueden firmar, pero son cláusulas aisladas. Y después terminan volcando todo eso en el contrato principal. Podría llegar a suceder que cuando vuelcan todo eso en el contrato principal, hay alguna disposición que no la volcaron, porque se apresuraron y demás.
pero en algún momento lo acordaron y está escrito entre las partes. Ahí podríamos llegar ahí. No sería en este caso una supletoria, pero sí vendría a reemplazar lo que en ese momento no tuvieron presente. Y si no, siempre a la ley, lo que dispone la ley, porque tenemos que regirnos por la ley. Y si en la ley no está porque hay un vacío legal, entonces vamos a la decisión del juez. Es como que de Bien. alguna forma lo tenemos que resolver. ¿Está? Vemos. Bueno, esto ya lo tenemos. Contrato de adhesión, quiero verles ahora. ¿Qué es el contrato de adhesión? A ver. Los contratos de adhesión, ustedes los celebran en forma constante. Quizás no lo advirtieron, pero lo tienen en forma constante. Contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en la redacción. Cuando estamos hablando de estos contratos, que ya lo estuvimos un poco abordando, estamos hablando de esos contratos que yo les dije, contrato bancarios, contrato de telefonía móvil, esos contratos en donde por un lado tenemos al predisponente, que así se denomina en el contrato, que es quien redacta ese documento y o se sirve de la redacción efectuada por un tercero, porque puede enviarlo para que un tercero pueda redactar ese contrato y después lo presenta al adherente. Y por el otro lado tenemos el adherente, que no solo no ha participado en la creación del texto contractual, sino que tampoco ha influido en su contenido. El adherente, vamos a pensar en ustedes, si ustedes van a celebrar un contrato de este tipo y van a celebrar un contrato de, no sé, en este momento, o turismo, les vuelvo a decir el tema del contrato bancario, o el tema de telefonía móvil, o un servicio. Ustedes van y quieren un determinado servicio y ustedes se adhieren. Contratan el servicio, les viene el contrato. Si lo hacen en forma presencial, ustedes firman en ese momento, pero no están negociando cláusula por cláusula. Ese contrato ya lo tienen impreso y quizás, les vuelvo a decir, pueden negociar en qué fecha podrían llegar a pagarlo, si no es del 1 al 5, del 5 al 10, o les permiten negociar alguna que otra cláusula o agregar algo al contrato. Pero si no, automáticamente ustedes quieren un determinado servicio y lo que hacen directamente es firmar como adherentes. Y de esa manera forman parte de ese contrato. En este caso, estamos frente al tema de contratos de adhesión. No sé, ¿qué otro contrato de adhesión se les ocurre? El seguro de un auto, por ejemplo. Exacto, ¿cuál más? Ujú. Perdón, ¿sería toda adenda también? ¿Es un contrato de adhesión? Es que en realidad hoy en día la mayoría de los contratos hoy se manejan como contratos de adhesión. ¿Mm? Ustedes cuando realizan compras por las diferentes plataformas, cuando aceptan los términos y condiciones en una plataforma con el famoso clic, el clic se considera una firma electrónica. Y ustedes lo que están haciendo es, si bien tienen la posibilidad de poder leer todas esas términos y condiciones, no sé si ustedes en la mayoría de los casos los leen o no los leen. Muchas veces aparecen términos y condiciones y ustedes automáticamente ponen clic y no se ponen a leer todas esas cláusulas, porque a veces son muy extensas y uno lo que quiere es contratar o ingresar a una determinada plataforma o contratar un determinado servicio y automáticamente le da el OK para poder acceder a ese contrato. ¿Mm?
¿Cuántos de ustedes leen todas las cláusulas de los términos y condiciones? No, de eso no leo nada. O sea, porque si no, Ni una. si no las aceptás, no te deja igual. No puedes acceder a la Exacto. Vos información lo podés o la leer, aplicación. pero uno tiene, exacto, uno tiene la certeza de que en todo caso quizás no lo leen todo, saben que si lo necesitan van a acceder, van a hacer el famoso clic, van a aceptarlas. Lo que pueden hacer en todo caso es bajar el contenido de ese documento, por cualquier cosa lo bajan y lo registran para tenerlo. Pero la realidad es que si lo necesitan, van a adherirlo y van a ser los adherentes de ese contrato. ¿Mm? Van a tener que aceptar los términos y condiciones que tienen. Esto, por supuesto, que es un típico contrato de adhesión. A ver, el tema de los contratos de adhesión tiene requisitos. Yo acá les puse algunos. Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. Deben ser claras, completas y fácilmente legibles, todo lo que tenga que ver con la redacción. Vamos a pensar que ustedes se ponen a leer, porque no son demasiadas las cláusulas, y se ponen a leer un contrato que tiene las características del contrato de adhesión. Ustedes empiezan a leer las cláusulas y no las entienden, o son cláusulas de las cuales se consideran cláusulas ambiguas. Cuando hablamos de cláusulas ambiguas, estamos hablando de esas cláusulas que tienen diferentes interpretaciones dependiendo de quién está leyendo esa cláusula. Quizá la leo yo y lo interpreto de una forma y se lo hago leer a cualquiera de ustedes y ustedes lo interpretan de manera distinta. Espérenme que se me está acabando la batería de la compu. Y lo interpretan de manera distinta. Entonces, eso es una cláusula ambigua. Cuando estamos frente a una cláusula ambigua, en los contratos de adhesión, si hay algún conflicto que se genera por la interpretación de esa cláusula, se considera que va a estar siempre a favor del adherente. ¿Por qué del adherente? Porque el que tuvo la posibilidad de redactar esa cláusula es el predisponente. Entonces, no va a favorecerlo incluso al predisponente, si es una cláusula ambigua y el adherente pensó en cualquier otra cosa o entendió otra cosa. Entonces, lo ideal para que no existan conflictos en un contrato de adhesión es que si tenemos una redacción clara, si no estamos frente a cláusulas ambiguas, estas que generan diferentes tipos de interpretaciones, estamos frente a una cláusula que es completa, que la leemos y se entiende y todos entendemos lo mismo, no va a generar ningún conflicto. Pero ese contrato no lo redactó el adherente o no participó el adherente en su contenido. Ese contrato ya participó la otra parte, que es el que trae el contrato, lo establece y uno o se adhiere o no se adhiere. Entonces eso se tiene en cuenta en el momento del conflicto. Siempre pensando en la parte más débil en esa relación. Y la parte más débil es el que se va a adherir y que no puede negociar, en este caso. A ver, ¿qué pasa con el tema de las cláusulas? Ah, espérenme que me falta esta parte. Me falta esta parte acá. Esperen que lo marqué. Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. ¿A qué está haciendo referencia esto? Por ejemplo, ustedes empiezan a leer un contrato y en ese contrato hace referencia conforme a el plazo legal determinado en el artículo tal de la ley tal. Pero no le determina cuál es el plazo. Y tampoco le facilita esa disposición para que la lean, que lo normal que debería ocurrir es que directamente pongan el plazo.
Si son 5 días hábiles, si son 10 días hábiles, si son 20, el plazo que corresponda lo tendrían que establecer. El tema es, nosotros no tenemos por qué saber si somos adherentes, no se tiene por qué saber qué es lo que dice esa norma. Y si no lo sabemos, entonces la otra parte es la que nos tiene que informar. O nos tiene que poner a disposición la ley, o debería transcribirse directamente en el contrato. ¿Para qué vamos a dar con vueltas? Porque si se manejan de esa forma, no están probando, digamos, la buena fe que debe existir en toda contratación. Entonces, ya pueden ser incluso cláusulas abusivas, ¿m? Cláusulas que a la larga terminan perjudicando al adherente. En esos supuestos, entonces, directamente, si estamos frente a ese tipo de cláusulas, se van a tener porque esas cláusulas no están convenidas, no se han redactado. Directamente se eliminan. Esto es una de las características también que tiene el contrato de adhesión. Por ejemplo, un contrato de adhesión, ahora que se me ocurre que se tiene presente, es, por ejemplo, el contrato de viaje de egresados que tienen ustedes. Si bien el contrato de, no sé si lo recuerda, a veces muchos de ustedes pueden participar, a veces participan directamente los padres, pero lo que ocurre en los contratos de adhesión es que les van ofreciendo determinados servicios y después le traen directamente el contrato que ya lo tienen todo armado. Y quizás les dejan 2, 3 renglones dentro del contrato como para que establezcan lo que ustedes consideran respecto a aclarar alguna situación o al hotel donde van a ir o alguna excursión que se tiene que agregar o algo que no está dentro del contrato. Pero no le dan mucha posibilidad de hacerlo. Eso ocurre con los contratos, por ejemplo, de ese tipo, que lo traen directamente y que uno se tiene que tomar el trabajo de ir leyendo cláusula por cláusula para ver qué es lo que, si realmente están ofreciendo lo que realmente se acordó entre las partes. Pero en la mayoría de los casos te dicen que no te preocupes, que se va a respetar de esa forma, lo que pasa es que quizás el contrato no se redactó en ese momento de esa forma, pero es lo que normalmente o habitualmente se realiza. Ustedes no se pueden quedar con eso, con la promesa de que frente a una determinada situación la otra parte va a cumplir de la forma que le está diciendo, pero no está en el contrato. Ustedes lo que tienen que pedir es que eso se agregue al contrato. Entonces se agrega, se pone un asterisco, se agrega al final, se hace un interlineado en el contrato, se firma por las partes. Entonces de esa manera ustedes se quedan tranquilos, que si eventualmente puede ocurrir esa situación, van a estar cubiertos. ¿Mm? No se queden con lo que le dice la contraparte. Es, digamos, normal que uno establezca y reclame cuáles son las condiciones que necesita dentro del contrato. Y si la otra parte está obrando de buena fe, no va a tener ningún inconveniente en determinarlo. Lo va a establecer en el contrato. A mí, por ejemplo, lo que me pasa con los contratos que son sí, son de adhesión, igualmente uno lo va viendo. Son de adhesión y son contratos electrónicos. Son los contratos cuando yo compro libros de derecho. ¿Mm? La empresa, la sociedad que me vende los libros de derecho, los vende, primero me lo explican telefónicamente y después, una vez que se concertaron todos los datos, me mandan como contrato electrónico para que yo pueda adherirme a una suscripción, digamos, o a la compra de un determinado texto jurídico, pero me establecen cláusula por cláusula, todo lo convenido. Y está todo en letra que uno puede leer, es fácilmente legible, no tiene cláusulas ambiguas. Se establece incluso y se marca a partir de cuándo me lo van a cobrar. Entonces, uno cuando termina aceptando, que también es un clic, que es acepto las condiciones, que también termina siendo de la misma forma que cualquiera de los demás que estuvimos hablando,
uno ya vio todo, incluso aparecen recuadros y marcados, o sea que de esa forma la parte que se está adhiriendo a ese contrato y que está celebrando un contrato, que en este caso yo les pongo mi ejemplo, que es un contrato a distancia, que podría ser presencial, pero el contrato a distancia y en estas condiciones, uno de esta forma no tiene inconveniente, ya sabe lo que está, a qué se está ateniendo frente a la firma de ese contrato. ¿Mm? Es un requisito y que tiene que cumplirse. Ahora, las cláusulas particulares que eventualmente pueden llegar a aparecer en un contrato de adhesión, que acá dice que son las que pueden ampliar, limitar, suprimir o interpretar una cláusula general, son las que ustedes terminan efectuando el reclamo, son las que ustedes establecen cuando efectúan el reclamo. Esta puede ser una cláusula particular. La cláusula general determina a un determinado plazo, determina un determinado monto, y la cláusula particular determina otro. En caso de que haya algún conflicto entre la cláusula particular y la cláusula general, se va a tener siempre la cláusula particular, porque es la que se ha agregado y la que fue firmada por las partes, porque no aceptaban en ese momento la cláusula general. Eso también ténganlo presente cuando tengan un contrato de estas características. A ver, las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. O sea, fíjense que si yo redacto el contrato, impongo las normas de ese contrato y hay algún conflicto frente a una cláusula que tiene diferentes interpretaciones, que era lo que le decía yo recién, en ese caso se va a estar a favor de quien no redactó ese contrato. Porque la posibilidad de redactarlo de la forma correcta la tuvo y no lo hizo. Bueno, este sería el contrato entonces. Vimos dentro de la clasificación que les estuve dando, tenemos los contratos paritarios, que no lo van a encontrar de esa forma en el Código Civil porque no habla de contratos paritarios. Fíjense que hablábamos del concepto de contrato, del 957 del Código Civil, y después tenemos los contratos de adhesión. Ahora bien, aparte de estos contratos, también tenemos el contrato de locación, que es otro de los contratos. Déjenme ver dónde está. Si hablamos del contrato de locación, ¿hay alguno que me quiera hacer una consulta? Yo no estoy mirando el chat. Espérenme. ¿Profe no dijo que el paritario era igual que el de locación o son dos distintos? El contrato paritario puede ser un contrato de locación, no es igual, es la característica general que puede llegar a tener el contrato. Estaría dentro, si nosotros hablamos de contrato paritario, dentro de los contratos paritarios podría llegar a estar el contrato de locación. Ahora, que sería un ejemplo, pero recuerden que puede ser un contrato paritario si las partes lo pueden negociar y negocian la mayoría de sus cláusulas, o puede ser un contrato de adhesión si ustedes pasan por una inmobiliaria en donde prácticamente no negocian nada, porque no pueden negociar nada. Tienen que ir y firmar y aceptar si quieren un determinado departamento, por ejemplo. Este contrato sería un ejemplo, puede utilizarse como ejemplo para los dos, dependiendo de si pudimos negociar o si directamente se vienen con el librito, como digo yo, en donde no negociamos nada del contrato o prácticamente nada. Esto sería el contrato de locación. Ahora, lo que vamos a ver del contrato de locación es el contrato. ¿Qué es un contrato de locación? Que este sería un ejemplo del contrato paritario o el contrato donde las partes pueden llegar a negociar las cláusulas. Porque aparte de ese contrato puede ser un contrato de compraventa, un sinnúmero de contratos en donde las partes pueden negociar. El contrato de locación puede ser un ejemplo de esa clase de contratos. A ver,
bueno, esto es en cuanto a normativas, se van a salir, así que vamos directamente al concepto de contrato de locación. El concepto surge del Código Civil y Comercial también, que dice, hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a la otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Fíjense, por empezar, para que lo tengan presente, es un contrato de locación que no sirve para inmuebles nada más. Contrato de locación para inmuebles o para muebles. Acá no distingue directamente si es para uno o para otro. Las partes de un contrato de locación se llaman, por un lado tenemos al locador, que es la que va a otorgar a otra parte el uso y goce temporario de una cosa, y por el otro lado tenemos al locatario, que es el que va a tener ese uso y goce y a cambio va a terminar pagando un precio en dinero, que es lo que nosotros normalmente llamamos un alquiler. Un pago que se realiza de manera mensual por el tiempo que nosotros estamos usando y gozando de esa cosa de manera temporaria. Cuando hablamos de uso y goce temporario de una cosa, esa es la característica, digamos, es lo que distingue este contrato de otros contratos. Siempre el contrato de locación, esto de uso y goce temporario de una cosa, también es lo que tienen que grabarse para este contrato. Contrato de locación tiene que ser hecho por escrito, al igual que sus prórrogas y sus modificaciones. Nosotros celebramos el contrato de locación, se realiza por escrito, vamos, firmamos ese contrato. Si tenemos que hacer una prórroga de ese contrato, porque aparte del tiempo que determinamos en el contrato de locación que va a durar, necesitamos un mes más o necesitamos un par de meses para quedarnos en esa propiedad, es una prórroga y en ese caso también tenemos que firmarlo por escrito. Y si hay modificaciones de alguna cláusula, también se realiza por escrito. O sea, cualquier modificación, cualquier prórroga, es fundamental que se haga por escrito. Y después dice, excepto pacto en contrario, la locación se transmite activa y pasivamente por causa de muerte, y después dice, subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa locada sea enajenada. Empecemos. Esto es, excepto pacto en contrario. Esto significa que salvo que ustedes en el contrato establezcan otra cosa, se va a regir por lo que dice acá. Ahora, vamos a pensar que ustedes celebran un contrato de locación por el plazo de 2 años. Y ese contrato de locación que ustedes celebraron, al mismo tiempo el inmueble, o con posterioridad a la firma de ese contrato, al titular registral del inmueble sería, lo que normalmente denominamos dueño, quiere vender ese inmueble. Lo pone a la venta, encuentra un comprador y vende ese inmueble. ¿Qué pasa con ustedes que son los locatarios, son los inquilinos y todavía les faltan, vamos a pensar, 5 o 6 meses por delante antes de la finalización del contrato? El tema es, ustedes van a continuar con eso, salvo que se hubiese establecido en el contrato un pacto en contrario, o sea, una disposición en contrario que frente a una situación como la que les estuve describiendo, ustedes tienen un plazo determinado como para poder abandonar eso y ustedes lo consienten, ustedes lo firman, ustedes están de acuerdo con esa disposición. En el ejemplo que yo les di, les pongo como que ustedes firman y en el momento de firmar ustedes no tenían conocimiento porque la otra parte tampoco pensaba que lo iba a vender o que lo iba a poner en venta. En ese caso ustedes van a continuar con ese contrato hasta la finalización del contrato. O sea, ¿pueden cambiar quién es el locador? Sí, puede cambiar el locador.
Ustedes en todo caso lo que van a pagar es al nuevo titular. Les van a avisar, por supuesto, y les van a decir cómo se manejan en una situación semejante. Pero ustedes continúan con ese contrato de locación hasta que finalice. En ese caso no van a tener problemas. Otra de las cosas que dice el contrato de locación es, si la cosa locada es inmueble o parte material de un inmueble destinado a habitación, en caso de abandono o fallecimiento de un locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar. Durante el año previo el abandono o fallecimiento. Esto es para resguardar a la persona que también está viviendo en una determinado inmueble que está sujeto a locación y frente al fallecimiento de quien era el locatario o frente a el abandono, porque hubo una ruptura de una pareja, o sea, existía una pareja, existía un concubinato, una unión convivencial o demás, y uno se va y era el locatario, entonces la otra parte que está dentro y estaba viviendo en el inmueble puede continuar con el contrato de locación hasta la finalización del mismo. Por supuesto que tiene que cumplir las condiciones pactadas originariamente, o sea, todas las condiciones. En tanto en cuanto cumpla con esas condiciones, siga abonando y no existe ningún otro conflicto con el locador, va a continuar como locatario. En ese caso no va a haber ningún problema. El tema del domicilio especial nosotros lo vimos cuando vimos atributos de la personalidad. Yo les dije que en el contrato de locación se puede establecer como domicilio, también aparte del domicilio que uno denuncia, se puede establecer un correo electrónico. El domicilio electrónico, que se utiliza de esta forma para que puedan manejarse las comunicaciones entre las partes, entre el locador y el locatario. Vamos a pensar que tenemos que hacer algún tipo de reparación en el inmueble y demás, entonces se comunica de esta forma. Entonces las comunicaciones son más rápidas y por supuesto cero costo. Hoy en día las cartas documento tienen un valor superior a los 20.000 pesos y si tenemos que mandar la carta documento, esperar un par de días, 2, 3 días para que la otra parte la reciba y la conteste y pasan otros 2 días y tenemos que responder o tenemos que negar esa carta, fíjense que no solamente es una pérdida de tiempo, sino que encima vamos a tener el costo de ir enviando esas cartas documento, porque necesitamos una notificación fehaciente. Así que bueno, es importante que se establezca en un contrato de locación esto del domicilio electrónico para poder comunicarse. Ahora, aparte de esto que estuvimos viendo, ustedes se van a ir directamente hacia el final del PowerPoint y van a ver el tema de el DNU. Espérenme, acá. Algunas reformas introducidas por el decreto de necesidad de urgencia. Plazo mínimo, resolución anticipada. Son algunos de los artículos que tienen que tener presentes en el contrato de locación y que están hoy vigentes. Así van a ver. Dice, el plazo de las locaciones con cualquier destino será que hayan establecido las partes. En caso de que no se haya establecido un plazo, y dice, si es una locación temporal, se estará a lo que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asienta el inmueble locado. En los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con los inmuebles, será de 2 años. Y para los restantes destinos, será de 3 años. O sea, ustedes fíjense que esta es una disposición que rige hoy. Algo que tienen que tener presente es el tema de la posibilidad que tiene el inquilino, el locatario, de poder resolver de manera anticipada el contrato de locación.
¿Qué significa esto de resolver de manera anticipada? Piensen en que, por ejemplo, ustedes firman un contrato y pasan unos meses, pasa un año, pueden quedarse sin trabajo y no lo pueden abonar, pueden haber conseguido un inmueble que está en mejores condiciones y quizás el costo es menor, puede que algún familiar tenga algún inmueble que les pueda prestar porque se desocupó, porque en ese momento o ya lo tiene libre o porque justamente compró un inmueble y necesita a alguien que esté dentro y que lo conserve y quedarse tranquilo con ese inmueble. Bueno, pueden suceder un sinnúmero de causas que llevan a que ustedes, después de firmar un contrato, quieran efectuar una resolución de ese contrato. ¿Qué pasa con esto? ¿Lo pueden hacer? Sí, se puede establecer. Lo que sí tienen que hacer es abonarle al locador, y acá dice, el 10% del saldo del canon locativo futuro. ¿Mm? Desde el momento de la rescisión hasta la finalización del contrato. Ustedes piensen que quieren resolver el contrato después de haber estado, vamos a pensar, 10 meses, después de 10 meses de que celebraron el contrato y empezaron a habitar en el inmueble. Pero le falta todavía 14 meses, porque ustedes habían celebrado un contrato de 2 años. ¿Cómo se manejan? Tienen que el valor que tenían o que tiene la locación en el momento de que ustedes van a efectuar el pago, después de manifestar esto de la resolución anticipada, toman el valor que tiene el alquiler en ese momento y lo multiplican por 14, que son los meses que quedan, y de allí toman un 10%. Ese monto, que surge del cálculo que les mencioné, se lo tienen que entregar al locador. Y ustedes de esa manera quedan liberados y con posibilidad de irse al inmueble que ustedes deseen, rescindiendo el contrato. Y después otras dos cuestiones que yo creo que esto sí lo han escuchado, porque se comentó bastante, el tema de la posibilidad de que los alquileres puedan establecerse en moneda de curso legal o moneda extranjera, y el tema de cómo se actualiza. Hoy en día, si ustedes se leen... Analia, Sí, ahí avisó un alumno, Luciano Verdecana, que se tenía que retirar un poco más temprano hoy. ok, igualmente tenelo... Sí, 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 tengo presente todo, igual sí, sí. la captura lo tenés, anótalo. Sí, 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 ya lo Ujú. tengo Ok, registrado. Sí, sí. perfecto. Así ya lo tenemos. Eh, igual termino con esto y salvo que tengan dudas o algo, vamos a pasar el tema del resto de los contratos para la clase que viene. El tema de las cláusulas de ajuste del contrato, hoy se pueden establecer las cláusulas de ajuste que ustedes como partes en un contrato establezcan. Lo pueden negociar si no existen posibilidades de negociación. Hoy, por ejemplo, para los contratos de locación están utilizando mucho el índice de precios al consumidor, a veces le agregan un porcentaje extra, más un 10%, algunos no le ponen ese 10%, pero la cláusula de actualización se determina cada cuánto se va a actualizar un alquiler. Algunos se establecen cada 3 meses, otros quedan cada 6. Si son locatarios van a quedar cada 6 meses, si son locadores van a quedar cada 3. Incluso a veces prefieren que sea cada 2, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la inflación y que a veces uno no lo puede manejar y quiere ir cubriéndose. O sea que eso también. No sé si alguno tiene alguna cláusula de actualización de contrato de locación que haya firmado. Si la quiere comentar, la comenta. Pero bueno, cláusulas, acá les pongo algunos ejemplos, pero en realidad los que se están utilizando mucho es ese del IPC. Entonces, hoy lo que estuvimos viendo es la clasificación o triple clasificación que se habla doctrinariamente de los contratos y estuvimos profundizando el tema del contrato paritario y dimos algunos ejemplos.
y el tema del contrato de adhesión, con los otros ejemplos que podemos llegar a tener. Contrato de consumo, como les dije, lo vamos a ver con las exposiciones grupales. Y otro de los contratos que vamos a terminar profundizando ya la clase que viene es el contrato electrónico y el contrato informático. Si hablamos de contrato electrónico, siempre recuerden que el contrato electrónico, esto se los adelanto ahora y después ya los dejo, es aquel que se celebra por medios electrónicos. Acá no se tiene en cuenta cuál es el objeto del contrato. Ustedes celebran por medios electrónicos y las partes se encuentran a distancia, estamos frente a un contrato electrónico. Les digo exactamente cómo le puse la cláusula, creo que estaba acá. Entonces, profe, un contrato puede ser electrónico y de locación si es Exacto, electrónico. sí. Igual en el contrato de locación te digo que por lo general tratamos de que siempre las personas puedan firmar en forma presencial. Incluso muchas veces en el contrato de locación se pide esta certificación de firma de las partes frente a un escribano para que después no puedan alegar que la firma no es de ellos, porque a veces te la desconocen si hay conflicto. Pero sí, eso es lo que pasa. Acá van a empezar a ver que los contratos, hoy en día podemos hablar de tipos de contratos, pero pueden ser un contrato de locación, que podría llegar a ser electrónico, puede ser un contrato de consumo, que puede ser electrónico. Los contratos de adhesión, gran parte de los contratos de adhesión son electrónicos, con este famoso acepto de términos y condiciones, es electrónico. Lo vamos manejando de esa forma. Incluso, fíjense que les pongo el concepto de contratos electrónicos, acuerdos de voluntades entre dos o más partes, cuya celebración se perfecciona sin la presencia física de las partes contratantes y a través del uso de medios electrónicos. Después vamos a ver el contrato informático también y las características de uno y otro. El contrato informático, a diferencia del electrónico, el electrónico puede tener por objeto cualquier objeto. Ustedes de forma electrónica pueden comprar cualquier cosa. No hay problema con eso. En el contrato informático, que se puede celebrar de manera por medios electrónicos o no, el contrato informático puede celebrarse por medios electrónicos o no. Lo que distingue el contrato informático de los otros contratos, fundamentalmente del contrato electrónico, que a veces se confunden, es el hecho de que el objeto del contrato informático va a ser un bien o servicio informático. Y acá ya estamos refiriéndonos al hardware, al software. Cuando tenemos eso por objeto en un contrato, estamos hablando de un contrato informático. Pero ese contrato informático se puede celebrar presencialmente. Y no necesariamente tiene que ser por medios electrónicos. Se firma, imprimimos, firmamos de manera hológrafa y sigue siendo un contrato informático. Eso vamos a ver después cuáles son las características que tiene ese contrato. Así que yo, porque vamos a necesitar un poquito de tiempo para ver el tema del contrato informático y algunas características propias del contrato informático, antes de hablar después de algunos conceptos de derecho laboral. Así que bueno. ¿El de locación, profe, puede ser electrónico? El contrato de locación, ¿sabe cuándo puede ser electrónico el contrato de locación? Por ejemplo, yo tengo firma digital. Ah, no, yo Y porque quizás puede ser que en la diapo decía que tenía que ser escrito. Por eso me tiene que generó ser la duda. escrito, pero los contratos escritos y los contratos electrónicos pueden reemplazar a los contratos escritos, pero cuando decís escritos es que tienen que tener un soporte. Vos lo podés redactar y lo mandás de esa forma. ¿Entendés? No tiene que ser soporte papel. Pero lo vas a Ok. redactar cada una de las cláusulas, a eso se refiere.
no que sea soporte papel y que vos lo tengas. ¿Me seguís? O sea, a ver, me confundí un poco. Que sea escrito, o sea, no implica que sea en papel. Claro, no necesariamente tiene que ser un soporte papel, vos lo podés hacer de manera escrita, cada una de las cláusulas, y mandarlo por un correo electrónico. Y yo te lo puedo firmar con una firma digital, Ok. y vos del otro lado también tenés firma digital, que son aquellas firmas que valen como las firmas hológrafas, y lo podés firmar igual. Y entonces, ¿el electrónico cuál sería? El electrónico es este que utilizas medios electrónicos y lo haces a distancia. Por eso es electrónico. Pero eso no significa que no pueda ser algún otro contrato. El electrónico se caracteriza por eso. El electrónico se caracteriza porque las partes no se encuentran físicamente una delante de la otra, porque están a distancia, y a su vez porque se utilizan medios electrónicos. Y dentro de esto pueden ser muchísimos contratos que podemos celebrar de esa forma. Ok, entonces a ver, me confundí. El escrito Sí. puede ser electrónico, digamos. Son cosas distintas. Ustedes lo tienen como, o sea, cuando yo hablo de contrato escrito, no necesariamente tiene que ser escrito y en soporte papel. Vos lo vas redactando y lo tenés escrito. Es una transcripción. Vos tenés cada una de las cláusulas. Yo puedo redactar el contrato de locación, lo puedo tener aquí, lo redacto cada una de las cláusulas, yo te lo envío por correo electrónico, vos aceptás todas esas cláusulas y tengo todas las cláusulas escritas. Bien. ¿Y qué otra modalidad sería que no sea la escrita, por ejemplo? Los contratos que son verbales, contratos de seguro. Ah, ok. A eso se refiere. Ahí está la diferencia. Sí, disculpa, tendría que haber empezado por eso. Yo a veces me barullo también. Claro, tomé escrito puede- como el papel y electrónico como digital, pero no, escrito es escrito, sea digital o sea en papel, lo que sea. Si no, puede ser oral, por ejemplo, como dice usted. Ok. Exacto, hay contratos que vos los podés celebrar de esa forma. Igualmente, como es muy difícil a veces probarlos de esa forma, siempre uno recomienda que a veces, aunque sean las características esenciales de un contrato, las redactemos y que sean aceptadas por las partes. Ahora, hoy en día nos está pasando eso, porque con todos los contratos está sucediendo eso. Después tenemos que ver de qué forma lo terminamos probando si hay un conflicto, ¿no? Entre los contratos. Por eso, si yo tengo que celebrar un contrato de locación y soy la persona que te va, soy el locador que te voy a entregar el inmueble, y la verdad, salvo que vos del otro lado tengas una firma digital, después vamos a ver cuáles son todas las características de una firma digital, yo me siento con vos y me decís dónde tenés que ir y firmamos hoja por hoja y voy a ver que vos sos el que insertás la firma y demás. Me tengo que quedar tranquila con eso, en mi caso. Porque los conflictos que pueden surgir, después vos me podés desconocer la firma o no me pagás y me puedo encontrar con un conflicto con ese departamento. ¿Mm? En ese caso. Pero sí, siempre lo pueden, van a ir viendo que vamos a tener diferentes supuestos en cuanto a los contratos y que se van a empezar a mezclar contratos electrónicos con otros contratos. Porque el hecho, hoy en día, ustedes hacen un contrato de compra-venta, cuando compran por una plataforma, es un contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta también tiene que ser un contrato escrito, pero va a terminar siendo un contrato electrónico, porque la compra-venta la realizan a distancia entre las partes por medios electrónicos. Y no deja de ser un contrato de compra-venta. ¿Muy complicado? No, tiene todo el sentido. Igual ustedes yo creo que son los únicos o uno de los pocos que a veces comprenden un poco más este tema de los contratos por cómo se manejan, por el tema de lo que están estudiando y demás, que saben de qué forma se tienen que ir
celebrando las cosas y cómo va cambiando y cómo se va aportando a partir de la tecnología. Pero existen un montón de interpretaciones, un montón de discusiones con respecto a esto, incluso con el tema de la firma electrónica en contraposición con la firma digital. Si es válida la firma electrónica, cómo lo hacemos, cómo lo controlamos, qué pasa con la firma electrónica. Yo tengo muchos contratos y actas que las partes me firman. Ahora utilizo la firma digital, pero en un primer momento yo tenía el acta, la bajaba, la imprimía, la firmaba, la escaneaba y se la mandaba a la contraparte. Y eso después se utilizaba como instrumento en un juzgado, como que ya habían cumplido, por ejemplo, con una etapa de mediación. Y era perfectamente válido. Y yo con eso, firmado de esa forma, podía iniciar un juicio ejecutivo y embargarle sueldos a las personas si después no me pagaban los honorarios. Incluso hoy también lo puedo hacer. Y lo firmé yo y se lo mandé por correo. Incluso la otra parte quizás ni siquiera me lo firmó. Y a mí me lo aceptan igual. O sea, hay muchas cuestiones que se van manejando y que tenemos que ir abordándolas. Porque podemos tener conflictos, sí, podemos tener y muchos conflictos. Sobre todo de esta forma de celebrar contratos y celebrar acuerdos y compraventas y todo lo que pueda surgir. Bueno, hoy los dejo libres, terminamos. La clase que viene es la última clase que tenemos antes del parcial. Nosotros vamos a tener la clase que viene, después van a tener un viernes que es feriado y después vamos a tener el parcial. Así que la clase que viene va a ser la última y yo después les voy a pasar en la plataforma cuáles son los temas que les voy a poner, como digo siempre, les voy a poner que son todos los temas que se dieron y que tienen en la plataforma, con excepción de, y a veces les pongo directamente qué es lo que no tienen que incluir en el parcial. Si hay algún tema que no necesito que lo incluyan, se los pongo así. Porque como la mayoría es lo que va, o el 95% de los temas van a ir, así se los voy a colocar. Del tema de locación, lo voy a manejar de esa forma. Hasta el tema de domicilio electrónico, y después seguramente les voy a dar toda la última parte, que es el DNU hasta el final. Lo del medio no, porque si bien son disposiciones que muchos contratos todavía están vigentes, prefiero que se centralicen en que si hoy ustedes van y firman un contrato de locación. Bueno, si no tienen dudas, no tienen